Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar del capítulo español de la IHPBA. En esta ocasión, el título o el tema del webinar ha sido pues, consecuencia un poco de la petición de miembros del capítulo, eh, quizá buscando temas que a lo mejor muchas veces nos dejamos de lado, pero que son pues, una realidad cotidiana en el día a día y a veces bueno, puede ser un problema el cómo manejarlo. Y en este caso concreto, pues es una cosa muy cotidiana, ¿no? El tema de la colecistitis aguda. El título del webinar es Tratamiento quirúrgico de la colecistitis aguda. Y bueno, pues para ello pues nos acompañan tres compañeras del Hospital del Mar, en concreto, pues la doctora Elena Manso, la doctora Ana Navarro de la unidad de urgencias y Ana González, pues residente de último año que también está bueno, pues en este momento pues en esta unidad. Me acompaña Benedetto Yelpo, a quien todos conocéis, pues cirujano HPV, que bueno, pues ha estado en distintos lugares y ahora está en el Hospital del Mar, esperemos que por mucho tiempo. Y es un poco culo inquieto, pero esperemos que por mucho tiempo. Y nada, pues bienvenidos a todos. Yo mi agradecimiento pues a ellas tres bueno, pues, por prepararlo y por querer compartir con nosotros pues su experiencia y sus consejos. Y bueno, deciros a todos que esto está lógicamente abierto a cualquier pregunta. Podéis escribir, por favor, en el chat las preguntas que tengáis y bien Benedetto o yo, pues iremos administrando las preguntas a cada una de ellas. Así que, pues nada más, muchas gracias de nuevo y Beni, pues cuando quieras, muchas gracias. Gracias, Fernando. Sí, introduzco la primer ponente, que es Ana González, que es una cirujana de la unidad de urgencia, como decía, del Hospital del Mar. Además, es una unidad de urgencia que, que opera muchísima colicistitis. Parece raro, pero se operan toda la colicistitis aguda. O alguna no se debería de operar. Ese es un poco el tema que Ana ahora nos contará. A ti la palabra, Ana. Muchas gracias, Benedetto. Comparto la pantalla y así iniciamos la presentación. Bien, gracias a la sociedad por invitarnos a hablar sobre la colecistitis, que es una patología muy frecuente en no solamente en la unidad de urgencia, sino en todos los hospitales. Eh, es ampliamente conocido que la colecistitis aguda es el 30% de las consultas por abdomen agudo y el 15% de las colelitiasis debuta en forma de colecistitis. El 90% son de origen biliar y no hay duda que el mejor tratamiento sería aquel que consigue hacer un correcto control de foco, evitar la resistencia a ese tratamiento antibiótico, evitar la gran mayoría de efectos adversos, evitar en sí la recurrencia de la colelitiasis y, evidentemente, que tengan, ¿no?, los pacientes una adecuada calidad de vida y que sea pues, ¿no?, coste eficaz, que tenga menos costes intrahospitalarios. Todos estos requisitos es ¿no?, lo que consigue la colecistectomía, que es el tratamiento de elección de esta patología. Evidentemente, no todos los pacientes son candidatos a una colecistectomía. Un pequeño porcentaje de ellos no se benefician de este tratamiento inicialmente y tratamientos alternativos son el antibiótico, más o menos una colecistostomía percutánea y el Axios, que está, ¿no?, está teniendo, pues, ¿no?, está ganando terreno, ¿no?, al tratamiento mediante una colecistostomía percutánea por los problemas derivados del catéter. Hay distintos scores que podemos utilizar para intentar saber quién es aquel paciente que no se beneficia de una colecistectomía. Pues tenemos el POSM, tenemos el Apache, el ASA, tenemos el Chanson Mobility Index, que fue el que propusieron las últimas Tokio, varios scores de fragilidad, el Cole-Risk Score, las guías de Tokio 2018, el National Surgical Quality Improvement Program y el último evaluado fue el Cole-POSM. Todos ellos intentan predecir qué paciente no se beneficia de ese tratamiento, pero hasta el momento no tenemos la respuesta exacta que todos nos gustaría tener. Hay distintas guías que se encargan de intentar encontrar esa precisión en saber cuál es el tratamiento adecuado para los pacientes de alto riesgo. Ya ¿no?, en la página web de la sociedad, estas son las ampliamente nombradas. Las guías de Tokio, que la última actualización fue en el año 2018,
y la última actualización el 5 de noviembre de 2020 de la World Society of Emergency Surgery. Hasta el momento no tenemos la respuesta exacta que todos querríamos tener. Lo que sí que es cierto es que el mejor análisis realizado hasta el momento fue este publicado por la World Journal of Emergency Surgery, en el cual lo que hallaron fue que el post-mod possum por encima de 25, llamado el cole possum, quizá era el mejor predictor para saber qué paciente era de alto riesgo y de bajo riesgo para tratamiento quirúrgico. En la unidad de cirugía de urgencias, que es la unidad sólida que tenemos en nuestra institución, decidimos iniciar una guía de investigación sobre esta patología en concreto. Uno de los artículos que publicamos fue este que os muestro en la pantalla. Aquí tienen el QR para poder leerlo detenidamente, que publicamos en mayo de 2021 en el World Journal of Emergency Surgery. Aquí evaluamos 1000 colecistectomías en colecistitis agudas. Y lo que encontramos fue que en el análisis multivariante de todos los factores que indicaban las guías de Tokio, los que predecían en un 93% la mortalidad fueron la necesidad de aminas vasoactivas, EPOC, demencia y aquellos pacientes con una edad igual o superior a 80 años. A estos factores le llamamos Cholestatis Mortality Estimation. Y vimos que la predicción de la mortalidad era un 20% mejor que las guías de Tokio. Y además realizamos un análisis con una cohorte distinta, en la cual vimos que en casi 400 colecistitis la predicción de mortalidad era del 97%, con lo cual esos son los factores de riesgo de los pacientes ingresados en el Hospital del Mar para mortalidad. Y decidimos hacer un cambio al evaluar estos factores de riesgo. Aquellos que tenían un ACME superior a 6, que sobre todo eran aquellos mayores de 80 años que necesitaban aminas, decidimos controlar el foco, ingresar en cuidados intensivos para después completar con colecistectomía, que se marcharán del hospital sin vesícula para no dar pie a mayor número de complicaciones y recurrencias. Todo ello con el soporte de cuidados intensivos y de los radiólogos, para poder trabajar en equipo e intentar dar lo mejor de nuestros conocimientos en los estudios publicados. El objetivo de esta charla pues, fue analizar, ¿no?, la evolución de la mortalidad si aplicábamos un cambio en el tratamiento con lo que ya conocíamos, ¿no?, en el estudio ampliamente realizado sobre esta patología y ver qué influencia tenía en la mortalidad. Igualmente, comparándonos con otros artículos que se habían publicado en el cual decían que pues, una unidad de cirugía de urgencias y el estudio sobre esta patología podía tener un impacto en el pronóstico de la colecistitis. Evaluamos casi 1.600 colecistitis en 2 periodos, en el que evaluamos los factores de riesgo y en los que ya los estábamos aplicando, y revisamos datos demográficos, índice de comorbilidad de Charlson, tratamiento dializado y las complicaciones. Con todo esto excluimos 241 colecistitis que consideramos que eran impuras en el estudio que os he mostrado para que puedan bajarse en el QR. Vimos que no todas las colecistitis son iguales y por eso decidimos excluirlas para quedarnos solamente con colecistitis agudas puras, es decir, aquellas que no tenían ningún otro diagnóstico concomitante, como podría ser colecistitis con vía biliar, colecistitis con pancreatitis, para no tener factores distractores. Y evaluamos 725 pre-análisis de factores de riesgo y casi 600 post-análisis de factores de riesgo, y ya aplicando este cambio en el tratamiento. Ninguna de las variables cuantitativas se distribuyó de forma normal y los datos serán en mediana y rangos intercuartílicos. De todos estos pacientes vimos que no habían grandes diferencias en torno a la edad. Ven que la edad son 4 años menores los post análisis de los factores de riesgo, y el índice de comorbilidad de Charlson son bastante similares, ¿no?, en cuanto a número. Lo que sí que es cierto es que vimos que había un porcentaje superior de colecistitis moderada y un porcentaje inferior de colecistitis grave. Desconocemos todavía el motivo. Estamos pendientes de acabar de analizar el motivo por el cual fue. Si fue un diagnóstico precoz, si fue una actuación precoz, debido al conocimiento de los factores de riesgo. Esta es la evolución de cómo hemos ido tratando las colecistitis en nuestra institución desde el año 2012. Como pueden ver, intervenimos en el 96% de las colecistitis. Y esto lo hacemos porque la unidad de cirugía de urgencias estamos pendientes cada día de intentar intervenirlas durante el horario diurno para evitar que queden pacientes para la guardia que no son realmente urgentes. Con todo esto hemos llegado hasta un porcentaje del 97% de colecistectomías en pacientes con colecistitis. Y como ven aquí hay una disminución en el año 2020-2021. Como pueden ver aquí, la pandemia tuvo un buen impacto en estos resultados.
Aquí ven la tasa de conversión desde el 2012 hasta el año pasado. Como ven, ha ido disminuyendo. Esto ha sido debido a que pues, hemos ido adquiriendo distintas actitudes más mínimamente invasivas debido, ¿no? a la formación intensiva de todos los profesionales que estamos en nuestra institución en esta patología. Y aquí ven la evaluación de la mortalidad. Como ven, veníamos de una mortalidad de cerca del 4% y hemos conseguido disminuirla a en torno al 1% en todos los años, en los últimos años. Evaluando el tratamiento y la tasa de conversión, las complicaciones y mortalidad, lo que hemos visto es que hemos disminuido un 10% las complicaciones y a menos de la mitad la mortalidad en la aplicación de estos factores de riesgo para intentar evitar la mortalidad conociendo cuáles eran los pacientes más vulnerables y con peor pronóstico. Con lo cual, pues la unidad de cirugía de urgencias sólida quizá pudo contribuir a mejorar los resultados en el tratamiento de la colecistitis aguda. Y sin duda, el análisis regular de los resultados en la patología quirúrgica urgente es un indicador imprescindible de calidad asistencial, sobre todo en patología urgente. Con esto, finalmente, les animo a participar en el estudio que se ha iniciado recientemente para analizar los factores de riesgo de mortalidad para la validación del Coliposum Pro para la colecistitis aguda a nivel mundial. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ana. Pues la verdad que tenemos claro, ¿no? Que no se tiene que operar toda la colecistitis y que tenemos que aprender que la indicación antes de la técnica quirúrgica es muy, muy importante. Pero luego, al final de todo, ¿no? Un porcentaje más alto del 90% de cirugías de colecistectomía en una unidad de urgencia de colecistitis aguda no es poco. Yo creo que es bastante alto. Pero bueno, podemos discutir luego al final, si queréis, ¿no? Si te parece bien, Fernando. Y si quiere, pues vamos a ver un poco qué ocurre en el momento en que nos encontramos ya en el quirófano, estamos haciendo una cirugía y encontramos una colecistitis bastante mala, difícil de tratar, ¿no, Elena? Y por lo cual yo te pido, Elena Manzo, también cirujana de la unidad de urgencia de nuestro Hospital del Mar de Barcelona, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, que no tenemos tanta experiencia, cuando nos pasan esos casos difíciles? Gracias, Elena. Nada. Gracias a vosotros. Comparto pantalla, ¿la veis correctamente? Perfecto. Va por esa modalidad exactamente y ya. Y espera que no. Vale, perfecto. Pues buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Aquí hablaremos un poquito en esta presentación de la colecistectomía difícil y de los recursos quirúrgicos de rescate que tenemos para gestionar esta situación. Seguramente como introducción hay que decir que desde su introducción la colecistectomía laparoscópica se ha asociado a una más elevada incidencia de lesión de la vía biliar cuando comparada con el abordaje laparotómico. Y esto sí que ha ido mejorando a lo largo de los años y hoy en día la incidencia de lesión de la vía es de 0,08% y entre 0,08% y 0,5% para lo que pertenece a la lesión grave y puede llegar a 1,5% para las lesiones menores. Siempre hay que considerar que considerando que la colecistectomía laparoscópica es una de las intervenciones más realizadas en el mundo, aunque baja, esta incidencia condiciona un número absoluto de complicaciones bastante elevados. Y también hay que considerar que la lesión de la vía, en la mayoría de las veces, se debe a una percepción errónea de la anatomía y solo muy pocos casos son debidos a una falta de habilidad técnica. Entonces, en estos años se han desarrollado métodos para realizar una colecistectomía de la forma más segura posible. Y sí que la primera medida que tenemos siempre que tener en cuenta es conocer la anatomía y conocer cómo orientarnos en el campo operatorio. Ya solo entrando en la cavidad peritoneal podemos orientar nuestra disección, dirigir nuestra disección utilizando el B-Safe, que sería una metódica de identificación de todas las estructuras más importantes alrededor de la vesícula biliar que nos ayudan a dirigir nuestra disección de forma segura. Y además,
Lo que tenemos que considerar también es la anatomía un poco más en detalle de dónde iremos a trabajar. Pues sabemos que el sitio donde vamos a iniciar la disección es el triángulo hepatocístico, que no es la misma zona del triángulo de Caló, son dos zonas diferentes porque ese es un poquito más craneal y tiene como límite superior el hígado. Tenemos que considerar el ganglio de la arteria cística que representa nuestro límite medial de disección arterial y el surco de Rouvier, que es un repero anatómico muy importante, se encuentra en el 80% de los pacientes y normalmente contiene el pedículo portal derecho o sus diramaciones y sí que representa nuestro límite inferior, pues no se tendría que disecar debajo de esta línea, que es la línea de seguridad, que va desde el surco de Rouvier hasta la base del cuarto segmento. Y sí que en esta zona donde vamos a trabajar, todos buscamos la Critical Biosafety, que sabemos que es considerada un método efectivo de identificación de la arteria cística y del ducto cístico. Para decir que hemos conseguido la Critical View tenemos que ver estos tres elementos, todos los tres, pero sí que es verdad que se ha visto en la literatura que en la mitad de los casos no se puede alcanzar, no se puede conseguir esta visión, sobre todo porque en las inflamaciones y fibrosis muy evolucionadas, la disección del tercer inferior de la placa cística es la parte que menos se consigue. Y de hecho, fue Strasberg mismo en un artículo del 2017 afirmar que aunque sea eficaz, no puede ser el único método de identificación de los elementos y que necesitamos más recursos para ser seguros que no vamos a tener una percepción errónea de la anatomía. Entonces, como en todas las patologías quirúrgicas, la anatomía se va integrando con los factores de riesgo, que ya conocemos muchos, pero sí que en los últimos años se han identificado algunos factores que están asociados a una colecistectomía más difícil. Y en este caso, por ejemplo, aparte de la edad, el sexo, es el grosor de las paredes de la vesícula biliar y la evidencia de una colecistectomía esclerotrófica en la ecografía, que sí que es una situación donde podemos tener una dispercepción anatómica, una distorsión anatómica. Y además, intraoperatoriamente se han desarrollado scores, como por ejemplo esto en el 2019, donde se ve también que la vesícula biliar esclerotrófica es un factor de riesgo importante para definir una colecistectomía difícil, pues un elevado riesgo de conversión laparotómica. Todo esto para decir que identificar los factores de riesgo en cada paciente nos ayuda a tener un plan preoperatorio bien establecido y también pensar de encontrarnos en una situación de seguridad, por ejemplo, tener un equipo experto disponible por cuando tengamos que hacer esta misma operación. Y entonces, ¿cómo podemos hacer la colecistectomía? ¿Cómo podemos abordar la colecistectomía difícil de forma segura? En principio tenemos que empezar buscando la Critical Biosafety y si no la encontramos llegaremos a un punto, que es el inflection point, donde reconoceremos el peligro y sabremos que no podremos completar la colecistectomía de forma completa y entonces pensaremos en los procedimientos de bailout o de rescate quirúrgico, que de hecho nos permiten escapar de la situación y solucionar sin completar una colecistectomía completa, porque la Critical View no se ha podido conseguir. Y sí que es muy importante, en ese artículo lo evidencia muy bien, el concepto de pausa, pues cuando tenemos dudas, cuando tenemos un problema de percepción anatómica alterada, sí que el cirujano tendría que pararse y reorientarse, estar seguro de estar haciendo una buena exposición de los elementos anatómicos, reorientarse según la técnica B-Safe, considerar una técnica de imaging intraoperatorio y preguntar por una segunda opinión. Eso es un punto muy importante en el que nosotros creemos mucho, porque la presencia de un compañero experto mejor, pero también no experto, ayuda a resolver las dudas y a interpretar la anatomía en lo que estamos haciendo. Pues un compañero más en quirófano
siempre nos va a ayudar al 100%. Y este tema de las pausas es muy importante en este artículo publicado en el 2024 sobre la colecistectomía difícil. No solo se habla de pausa cuando tenemos dudas o pausa cuando entramos en la cavidad peritoneal y tenemos que hacer una primera pausa para orientarnos, pero también es muy importante hacer una pausa cuando pensamos que hemos conseguido la critical biosafety, pues estamos delante de elementos que pensamos que pueden ser los elementos targets y sí que tenemos que hacer otra pausa para reconfirmar que estamos de verdad delante de estos elementos antes de hacer la colecistectomía, pues de completarla. Si tenemos dudas, sí que cualquier duda hay que resolverla. Y para resolverla, si la critical view no nos ayuda, hay algunas herramientas que se pueden utilizar. Seguramente la coleografía intraoperatoria es una herramienta que está recomendada no de forma rutinaria, pero en caso de dudas, pero tiene tiene algunas limitaciones técnicas y también hay que saberla realizar y saberla interpretar. El verde endocianina también es una medida que se está estudiando mucho estos últimos tiempos, estos últimos años, pero todavía no se ha, en la colecistitis aguda no se ha estandarizado como utilizo, pero seguramente es una herramienta que puede ser muy útil, y la ecografía laparoscópica es una herramienta muy interesante, pero también es verdad que muy pocos cirujanos, bueno, muy pocos, algunos cirujanos tienen confianza con esta técnica, solo algunos. Y entonces habrá un punto donde llegaremos a decidir el procedimiento de rescate quirúrgico, pues será un punto en el cual no tenemos clara la anatomía, no podemos alcanzar la visión crítica, la disección no procede. Y muchos cirujanos podrán decidir hacer una conversión laparotómica. Y sí que hemos visto, ¿no?, que la tasa de conversión ha bajado mucho, pero es verdad que lo que tenemos que considerar es que una colecistectomía difícil por laparoscopia va a ser difícil también si convertimos en laparotomía. Lo que nos da la laparotomía es un poco más de seguridad, de poder tocar y darnos más cuenta de lo que tenemos a mano, pero es verdad que es probable que llegaremos a la misma conclusión. Y entonces algunos autores solo aceptan la conversión en caso, por ejemplo, de hemorragia, por control de la hemorragia. Y los procedimientos de rescate quirúrgico en sí siempre empiezan por la disección del fundus down y pueden acabar con un fundus first o con una colecistectomía subtotal. La técnica fundus first seguramente es una técnica muy utilizada, se sabe desde el fondo de la vesícula biliar para ir hacia los elementos, pero es una técnica de la que todavía no se ha comprobado la seguridad. Al revés, algunos trabajos como este de Strasberg han asociado esta técnica a lesiones vasculobiliares graves, y esto tiene una explicación puramente anatómica, pues cuanto más grave es la inflamación, cuanto más tendremos este espacio entre la placa cística y el pedúnculo portal derecho reducido, y más será la probabilidad de ocurrir en esta lesión, que seguramente es una lesión grave. Pues aquí es el cirujano que cuando reconoce hallazgos de inflamación grave, tendrá que descartar esta técnica y utilizar otra, que puede ser, por ejemplo, la colecistectomía subtotal. ¿Vale? La colecistectomía subtotal se va utilizando siempre más, consta el 10% de todas las operaciones para colecistitis agudas. Desde el punto de vista técnico, mi compañera doctora Navarro la irá desarrollando en la presentación siguiente, pero sí que es verdad que tenemos que considerar que la clave de esta técnica es la aspiración de todas las litíasis, que tenemos dos posibilidades técnicas de hacer una fenestrada o una reconstructiva, y cuando decidimos hacer esta técnica, seguramente consideramos que dejar una parte de vesícula es más seguro que ponerse a hacer una disección difícil del triángulo hepatocístico, pero si la elegimos tenemos que
siempre hay que tener en cuenta que tiene sus complicaciones que están bien establecidas, bien estudiadas y son a corto plazo la fístula biliar y a largo plazo la recurrencia de la colecistitis en el remanente. Entonces, lo que podemos resumir de esta presentación es que para hacer una colecistectomía segura hay que tener un plan preoperatorio, identificar los pacientes que están a riesgo, conocer la anatomía tanto normal como las variaciones y ser conscientes de todas las limitaciones técnicas, reconocer el peligro, utilizar las pausas y conocer las técnicas de bailout. Pero también quiero evidenciar la importancia de la segunda opinión y de elegir el momento correcto para hacer una colecistectomía difícil, que no sea, por ejemplo, de noche, y elegiremos, como por ejemplo en este caso, hacer la operación durante una mañana, donde tenemos más recursos y más compañeros que nos pueden ayudar. Y siempre, si llegamos a un punto que no sabemos qué procedimiento utilizar, podemos performar una colecistostomía quirúrgica como último intento de rescate. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. De verdad, muy práctica, útil y me gustó mucho lo de la pausa, ¿eh? Lo de tomarse pausas en la cirugía es súper importante. Y además, siempre ocurre, ¿no? Que vamos un poco de prisa y al final vemos lo que queremos ver, pero que luego no corresponde a la realidad. Pero luego hay situaciones muy complejas, difíciles, y una de las técnicas que tú nos has dicho, de bailout, de estrategias para un poco disminuir las complicaciones, pero salir de la colecistectomía como se pueda, es la colecistectomía subfetal, que en los últimos años siempre se ha criticado mucho, pero realmente verdaderamente es una técnica que hay que considerar y que hay que conocer y que además se puede hacer de forma distinta y saber hacer no es fácil. Por eso le pido a Ana Navarro, que es la residente de último año de nuestro hospital, que nos enseñe un poco las formas para realizarlas bien según incluso la clasificación. Ana. Muchas gracias, Benedetto. Comparto a ver si lo veis bien. Perfectamente. Vale, bueno, como ha dicho Benedetto, yo soy Ana Navarro, soy residente de quinto año en el Hospital del Mar y bueno, quería dar las gracias para dejarme participar en este webinar sobre la colecistitis aguda, pues es una patología muy prevalente en nuestro día a día como cirujanos y además puede suponer un reto durante nuestras guardias. Es por eso que creo que es importante pues conocer distintas técnicas que nos den recursos cuando nos encontramos intraoperatoriamente, sobre todo para evitar lesiones iatrogénicas o para pasar un mal rato, porque a veces entramos con la cámara y ya vemos que esta colecistitis no nos lo va a poner fácil. Entonces, esta sensación de temor que tenemos al ver la situación a la que nos estamos enfrentando parece algo muy subjetivo, pero no lo es tanto como parece, sino que hay distintas escalas que lo que pretenden es estratificar el grado de dificultad de la colecistitis, de la colecistectomía laparoscópica según los hallazgos intraoperatorios. Y una de estas escalas es la escala de Nassar. Esta escala pretende estratificar esta dificultad según las características de la vesícula, las características del pedículo cístico y si hay o no adherencias. Así, por ejemplo, nos encontraremos ante un grado 1 de dificultad si tenemos una vesícula sin adherencias o unas adherencias que son laxas a nivel del cuello o del Hartmann y con un pedículo cístico que es fino y claro. Pero el grado de dificultad puede aumentar a un grado 3 si, por ejemplo, es una colecistitis pues con una inflamación avanzada, con signos de fibrosis, además con un pedículo cístico en que hay alguna anormalidad a nivel de la anatomía, como por ejemplo un conducto cístico corto y que presentan adherencias, por ejemplo, a estructuras como puede ser el duodeno o la flexura hepática del colon. Y aún aumentaremos más la dificultad si, por ejemplo, es una vesícula totalmente encubierta con signos ya de gangrena, empiema asociado, un pedículo cístico con imposibilidad de identificar ninguna de las estructuras y además estas adherencias que están presentes de carácter muy rígido y a estructuras nobles, como decían, como el duodeno. Si intentamos correlacionar estos grados de dificultad con las complicaciones posoperatorias o intraoperatorias, vemos que efectivamente un mayor grado en estas escalas se asocia a una mayor tasa de sangrado, de lesiones de intestino o de vía biliar, incluso una mayor tasa de conversión o una mayor estancia posoperatoria.
Y será en estos grados 3-4 en que la UESES nos recomendará utilizar las bailout strategies de las que hablaba la doctora Manzo, unas técnicas que nos permiten disminuir el grado de lesiones intraoperatorias. Y ahora en esta parte del webinar nos vamos a centrar en la técnica quirúrgica de la colecistectomía subtotal. Si seguimos la clasificación de Purtner, esta nos define que hay 5 tipos de colecistectomías subtotales y las clasifica en función de si hay un cierre o no del pouch del Hartmann y dependiendo también de si incluimos o no la pared posterior de la vesícula en nuestra disección. Iremos ilustrando los distintos tipos con varios vídeos de casos que hemos intervenido en nuestro centro. Y empezaremos hablando en primer lugar de las tipo 1, 1A y 1B, que en ambos casos se realiza un cierre del remanente de la colecistectomía. Esto es un tipo 1A, vemos una vesícula muy inflamada, se realiza un abordaje de fundus first y cuando llegamos al nivel del Hartmann se decide una colecistectomía subtotal y por las características del tejido que se encuentra inflamado, pero se puede identificar el conducto cístico, se decide un cierre del mismo, en este caso con una sutura continua usando una sutura barbada. A continuación presentaremos un vídeo sobre el tipo 1B, que es una técnica similar a esta, pero añadimos una dificultad extra. En este caso tenemos un empiema asociado y por lo tanto una vesícula que presenta una pared posterior totalmente gangrenosa y hepatizada, por lo que su disección es imposible y se decide no incluirla en nuestra disección. Usando en este caso el verde de indocianina se identifica una fuga a nivel del conducto cístico. Además nos permite esta técnica identificar mejor esta estructura que presenta unas características de tejido adecuadas como para proceder a su cierre mediante de nuevo una sutura continua. Por lo que respecta a los tipos 2, en ambos casos se caracterizan porque dejamos el remanente abierto. En este caso no vamos a suturarlo. Nos encontramos en este caso de nuevo ante una colecistitis muy evolucionada. Vemos un Hartmann prácticamente impracticable, muy inflamado y en que intentamos realizar una disección, pero sin lograr identificar ninguna de las estructuras del pedículo. Es por eso que se decide proceder de nuevo a una colecistectomía de fundus a infundíbulo, en este caso con una correcta disección de la pared posterior de la vesícula, que la incluimos en nuestra disección. Cuando llegamos al Hartmann vemos una estructura de un calibre considerable que nos planteamos que pueda ser la arteria hepática derecha. Ante la imposibilidad de identificar con seguridad las estructuras, se decide de nuevo realizar una colecistectomía subtotal, pero en este caso, por las características del tejido que se encuentra muy inflamado, fibrótico, se decide no realizar un cierre de este remanente y se deja abierto colocando posteriormente un drenaje en el lecho. Y por lo que respecta al tipo 2B, en este caso de nuevo añadimos una dificultad extra, que es esta pared posterior de nuevo gangrenosa, hepatizada, por lo que se realiza una colecistectomía sin incluirla en nuestra disección. Y cuando llegamos al Hartmann procedemos con la colecistectomía subtotal. Muy importante, como decía la doctora Manzo, extraer estas litiasis residuales y de nuevo por las características del tejido se decide no suturar el remanente y dejar un drenaje en el lecho. Por último, el tipo 3 es un damage control, podríamos decir, son vesículas en que es imposible incluso acceder al Hartmann, son vesículas con una inflamación muy avanzada en que no resultaría seguro realizar la disección y se hace una fundectomía. Se abre la vesícula a nivel del fundus y se procede a extraer tanto las litiasis como el tejido necrótico o fibroso que nos podemos encontrar. Posteriormente, una vez lo hemos extraído, procedemos a su embolsaje y de nuevo dejamos este remanente abierto con un drenaje en el lecho de la colecistectomía. Una dificultad extra que se nos puede añadir cuando estamos operando es la propia anatomía del paciente. En este caso queríamos presentar un caso curioso en que unas costillas flotantes dificultaban de forma notable el acceso a la vesícula.
Y en este caso fue de mucha ayuda también el disponer de la tecnología como puede ser el robot, con este brazo extra que nos permitió levantar las costillas y acceder a la vesícula, proceder a su vaciado y de nuevo proceder con un clipaje con hemologs a nivel del Harman y completar luego la colecistectomía de forma segura. Así, en resumen, después de repasar las distintas técnicas, podemos decir que tenemos la tipo 1A, en que realizamos una disección de la cara posterior de la vesícula y además el remanente puede ser suturado por sus características. El tipo 1B, en que el remanente de nuevo se puede suturar, pero la pared posterior tiene unas características que nos imposibilita el hecho de disecarla. El tipo 2A, en que se realiza una disección completa de la vesícula, pero la inflamación y adherencias del infundíbulo nos imposibilitan el cierre del remanente de la colecistectomía. El tipo 2B, en que la disección de nuevo de la cara posterior es imposible y las características del infundíbulo tampoco nos permiten su cierre. Y el tipo 3, que como decíamos es un damage control, en que hacemos una fenestración a nivel del fundus, extraemos las litiasis y el material necrótico, y igual que en el tipo 2 dejamos un drenaje. ¿Y qué pasa si comparamos la colecistectomía total con la subtotal? Vemos que en la subtotal hay una menor tendencia a la presencia de lesiones de la vía biliar, pero que sin embargo en estos casos hay una mayor tasa de fuga biliar y consecuentemente una mayor tasa de RCP posoperatoria y colocación de stents con las complicaciones inherentes que tienen estos dos procedimientos. Sin embargo, cuando comparamos las complicaciones posoperatorias de forma global, vemos que no hay diferencias significativas al comparar la colecistectomía laparoscópica total con la subtotal. ¿Y qué pasa si lo que hacemos es comparar los distintos tipos de colecistectomías subtotales? Que se ve un poco borroso, pero en esta diapositiva lo que pretendemos ejemplificar es que hay una mayor tasa de fuga biliar en aquellos casos en que dejamos el remanente abierto, es decir, los tipos 2A y 3, 2A, 2B y 3, y por tanto también una mayor incidencia de RCP posoperatoria. Pero sin embargo no se ve una mayor tasa de complicaciones a largo plazo al realizar la RCP de comprobación. Y para llevarnos a casa, pues podríamos decir que existen distintas escalas que pretenden estratificar la dificultad de la colecistectomía laparoscópica. Por ejemplo, la escala de Nassar que hemos presentado, que en casos en que las estructuras no pueden ser identificadas con seguridad, las bailout strategies suponen una opción pues segura, que la evitando lesiones iatrogénicas y además con una baja morbilidad a largo plazo, y que existen estos 5 tipos de colecistectomía subtotal que hemos presentado en el vídeo, dependiendo un poco del estado de la vesícula y la posibilidad o no de realizar una disección completa. Nada, por mi parte, nada más. Muchas gracias por la invitación de nuevo y si hay alguna pregunta la responderemos encantados. Viva la colecistectomía subtotal, Anna. Muchas gracias. Además, en uno de los vídeos, el último, lo hemos visto que han coincidido varias técnicas, ¿no? De bailout que también hemos visto que nos ha contado Elena Mando, que es no solo el fundus first, pero también lo del vaciado, ¿no? Con la aguja de Veres, que esto también es algo muy bueno. Y luego también hemos aprovechado la tecnología robótica. Ahora, si quieres podemos empezar con algunas preguntas, Fernando, empezando desde la primera charla de Anna, si quieres, Fernando, y ir más adelante, como que tú prefieras, ¿eh? Sí, no, perfecto. Respeto un poco al público, vamos a hacer un poco las preguntas que, que han hecho aquí en el chat, aunque me parece que Ana ya ha ido contestando algunas de ellas, pero bueno, para compartirlas con el resto de la gente y luego, pues si tenemos tiempo, ya haré alguna pregunta yo personal, ¿no? Eh, Miquel Prieto, que ha estado muy activo, os pregunta si tenéis radiólogo intervencionista que realice colecistostomía, entiendo, percutánea 24/7, y si os planteáis el Axios en algunos casos en concreto. Sobre el radiólogo intervencionista, en nuestro caso las colecistostomías percutáneas las coloca el radiólogo de guardia. Lo que sí que es cierto es que no siempre el radiólogo que está de guardia tiene amplia experiencia en la colocación de ese tipo de drenaje.
Cada vez vamos más subespecializados en todos los sentidos. Sabemos que ¿no? la trayectoria ideal es transhepática, sin ninguna duda, pero nosotros cogemos este catéter en casos muy excepcionales, en personas que su fisiología es muy vulnerable y lo que queremos es controlar rápidamente el foco para darle, ¿no? el soporte en cuidados intensivos. Con lo cual, cuando esto ocurre y el radiólogo no está cómodo siendo transhepática, le indicamos que la coloque por la mejor vía de abordaje que él pueda, aseguramos lo mejor que podemos el catéter para el objetivo final, que es controlar el foco y ayudarle a que la fisiología mejore, para que se marchen del hospital operados. Sobre el Axios, es cierto que hay estudios y estudios de muy buena calidad científica sobre los buenos resultados en torno, por ejemplo, a la colecistostomía percutánea. Y esto es cierto, son estudios ¿no? Son ensayos clínicos. Esto hay que no tenemos gran experiencia en nuestro hospital. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que en centros especializados de alta experiencia tienen muy buenos resultados y si lo queremos implementar en nuestro centro tenemos que tener en cuenta la curva de aprendizaje de nuestros endoscopistas y saber qué hacer y tener muy claro qué hacer si la evolución es desfavorable en torno a la técnica, ¿no? Es diferente, ¿no? Colocar un axios de la vesícula al duodeno, de la vesícula al estómago, que un catéter percutáneo de la piel a la vesícula. Entonces, yo creo que mientras que todo quede claro, ¿no? Bueno, eso no es una técnica que es muy prometedora en los resultados que hay publicados hasta el momento. Yo sobre la Axios, el problema de la Axios, desde mi punto de vista, nosotros solo lo planteamos en pacientes muy mayores que desistimos o no lo planteamos el hacer la colecistectomía, pues por eso, por mucha fragilidad, por comorbilidad, etcétera. La Axios como puente a la cirugía, como puede ser una colecistostomía, yo creo que lejos de ayudar te dificulta, ¿no? Que llegado el momento que tienes un agujero en el duodeno, que tienes, bueno, que eso creará un suplastrón, no sé si tenéis experiencia con ello, pero yo no, creo que no está en igualdad de condiciones, ¿no? Totalmente de acuerdo, Fernando. Yo creo que este sería para el caso de una persona que jamás vas a intervenir. Pero la dificultad es, y es lo que nos encontramos en nuestra institución, que a veces que decimos, no podremos intervenirlo de ninguna de las maneras, y ves que esa persona resiste, que esa persona sigue con su catéter, que esa persona sigue reingresando y al final te planteas la colecistectomía. Entonces, yo creo que todavía sí que es cierto que si claramente no se va a intervenir jamás, puede ser una buena técnica porque no tienes ningún problema con ningún catéter externo, no se lo pueden retirar, no tener esa dificultad. Pero creo que no, si lo queremos implementar en un lugar donde no estamos habituados, hay que tener en cuenta la curva de aprendizaje de nuestros compañeros endoscopistas y claramente ¿no? hablar con la familia y que claramente, vaya bien o vaya mal, no le realizaremos ningún ¿no? procedimiento quirúrgico. Exactamente, muy bien, eso yo estoy de acuerdo, ¿no? Pregunta también Miquel si consideráis que las guías de Tokio están obsoletas. Una pregunta un poco ahí provocativa. Sí. eh, ¿qué te parece? A ver, yo creo que obsoletas no están. Yo creo que hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? En el año 2007, ¿no? Cuando se reunieron para hacer las guías de Tokio, yo creo que ¿no? Lo que quisieron hacer es ordenar un poquito las complicaciones de la sepsis biliar. ¿No? En total, ¿no? Entonces, intentaron establecer unas guías, ¿no? De hecho, en la discusión de las de 2007, Strasberg, con Belghiti, con todos los que habían, ¿no? De cirujanos hepatobiliares, ¿no? De muy alta, ¿no? Alto prestigio, el miedo que tenían era que todos los cirujanos se aventuraran a hacer colecistectomías sin tener ninguna experiencia. Y yo creo que por eso empezaron siendo tan restrictivos, pero inevitablemente han tenido que ir ampliando las indicaciones de colecistectomía viendo que es el mejor tratamiento para esta patología. Yo creo que obsoletas no están, es una muy buena revisión de la literatura, ¿no? Y son indicaciones muy sensatas para todo tipo, ¿no? de ¿no? de instituciones. Pero lo que sí que es cierto que en lugares donde tenemos ¿no? la suerte de poder estar con personas de elevada experiencia en la cirugía urgente, ¿no? Y podemos ir de la mano de nuestras unidades de cirugía hepatobiliopancreática, hombre, yo creo que son demasiado restrictivas para el tratamiento quirúrgico. Esto sí que es cierto. Bueno, yo te adelanto que ellos mismos consideran que están obsoletas porque están preparando la siguiente versión, o sea que algo deben haber visto, ¿no? Hombre, lo Eh, que sí que es cierto, Fernando, si me permite, es que las guías de la Mundial salieron porque estaban completamente en desacuerdo
con lo que ellos, de hecho hay una carta, ¿no? Hacia las guías de Tokio, ¿no? Pero hombre, yo creo que no, con todos mis respetos, hacer unas guías es algo de muchísimo esfuerzo por muchísimos profesionales y yo creo que hay que evaluar si son aplicables o no en cada uno de los contextos. No, no. Sí, Luego, por otro lado, también decir que las guías están ahí para guiar, no Exacto. para No obligar. No son un para... Es que dogma. sí, son guías, efectivamente. Y que adaptarla a cada paciente. Como habéis visto, los pacientes de nuestro hospital, según el vídeo también de Ana, son muy especiales, ¿eh? Son pacientes muy mayores y así. sí, Sí. bueno, a mí me gustaría, bueno, antes de, lo primero, felicitaros a las tres. La verdad es que, bueno, tenéis una experiencia extraordinaria y unos resultados envidiables. O sea, que eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Vaya por delante y luego agradeceros, pues, ¿no? Las presentaciones tan claras, tan directas, ¿no? Yo sí que te preguntaría a ti, Ana, vamos a ver, yo tengo cierta duda de si esta tasa de colecistitis, cuando decía Benedetto, lo operan todo, pensé que era pues, la expresión, ¿no? Pero es que verdaderamente lo operáis todo. Eh, y no se os puede decir nada porque vuestros resultados son excelentes, o sea, yo creo que difícilmente mejorables. ¿Pero tú crees que verdaderamente esto es aplicable o recomendable? Es un poco lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Pues como una forma de actuación recomendable a otros niveles, hospitales comarcales o centros a lo mejor que no tengan la posibilidad, como tenéis vosotros, de operar de día todas las urgencias según van llegando y, bueno, pues están colapsados, muchos servicios de urgencias están colapsados, etcétera. Porque, claro, lo que hay en el otro platillo de la balanza, eh, pues son las lesiones cetogénicas de la vía biliar, verdaderos desastres que luego los centros de unidad, de unidad de HPV pues los recibimos, ¿no? Entonces, no todos los pacientes tienen el feliz resultado que tenéis vosotros, ¿no? Entonces, claro, decir que esto es posible, o sea, verdaderamente es vuestra obligación y saber que tenemos que encaminarnos hacia ello, pero ¿dónde está el punto de sentido común o el punto de prudencia que tenemos que también que parte de esto es educativo, ¿no? O sea, cómo llamar la atención de, bueno, esto no es aplicable para todos, a veces es mejor no operar por una colcistostomía y operarla en frío. O sea, ¿cuál es el punto de equilibrio? Sí. Fuera de un medio como el vuestro, tan súper especializado, ¿no? Yo creo, Fernando, que aquí hay dos grandes escenarios. Uno, la dificultad para conseguir un quirófano para la colecistitis, que este es uno por el cual muchos cirujanos acaban tirando la toalla y diciendo que, pues mira, no lo vamos a poder operar en la guardia, que ingrese en hepatobiliar, que ingrese en geriatría, que ingrese donde sea y no la intervenimos. Y luego hay otro escenario que es en conocer, ¿no? Los límites técnicos de cada uno. Yo creo que siempre hay que poner la seguridad del paciente por delante, independientemente de dónde estemos. Si tenemos a un paciente que es un asa elevado y sabemos que lleva, ¿no? varios días de síntomas y estamos en un hospital que no tenemos cirujano hepatobiliar de la mano, lo mejor quizá no es eh, hacer una colecistectomía. ¿No? Yo creo que esto, ¿no? Ahora bien, si tú consigues ir de la mano, ¿no? Estar en un hospital que tienes cirujanos con amplia experiencia, ¿no? En cirugía hepatobiliar, ¿no? Al final, ¿no? Tienes una unidad que interviene muchos pacientes, ¿no? Difíciles con colecistitis muy difíciles, ¿no? Y todo esto, pues hombre, es intentar ir hacia la excelencia, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Nosotros trabajamos en un ambiente privilegiado. Tenemos un servicio de cirugía general que tiene el foco en las urgencias. Y cada año pues somos tremendamente exquisitos en conocer los resultados de todos nuestros pacientes, urgentes y no urgentes. Esto es un privilegio, ¿no? Y esto es, Ujú. ¿no? No sé si es aplicable o no a otras instituciones, depende de la motivación o del interés de otros servicios, pero esto es, ¿no? Esto es intentar alcanzar la excelencia. Pero yo creo que hay que ponerlo en contexto, ¿no? De cada institución, ¿no? Qué herramientas tiene y qué es lo mejor que puede ofrecer a un paciente con colecistitis, ¿no? Y también el límite del cirujano, por ejemplo, que esté de guardia. Si es un cirujano que tiene poca experiencia, pues oye, igual es mejor que el día siguiente esté por la mañana con alguien que tenga algo más de experiencia, ¿no? Yo creo que es siempre, yo creo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos en estas patologías, dejar el ego de lado y apoyarnos entre nosotros.
Sí, la Muy- humildad antes de todo, ¿no? Porque al final es así, ¿no? De hecho, quiero preguntar a Elena Manzo, eh, que has estado también en varios hospitales, de lo que has visto, eh, ¿cuál es el manejo al final preoperatorio? Es decir, a todos los pacientes se le hace eco y si tiene eh, alguna duda de dificultad le piden un TAC o le piden una resonancia, Como se opera en nuestros diagnóstico hospitales. preoperatorio, pues Sí, se opera, bueno, por lo que he podido ver en los hospitales donde estaba hasta ahora, es verdad que se opera mucho menos, hay una actitud mucho menos agresiva y, muchos menos pacientes, sobre todo con los tiempos, si el paciente ya lleva más de 72 horas de síntomas, ya se considera no quirúrgico. El paciente anciano, pero mayor, también de 65 años, ya la indicación es un poquito más restrictiva. ya. Esto sí. Sí, porque Y muchos hospitales todavía consideran lo de los 3 días como sí, límite, pero en tres exacto. Es días un muchas veces es límite. subjetivo, es Exacto, muy subjetivo. todavía se considera, de hecho en nuestro centro es un límite que no consideramos y la verdad es que al fin y al cabo no, operamos todos y bueno, con los resultados que hemos visto. Eh, Haciendo operaciones quirúrgicas difíciles, pero el soporte entre compañeros es muy importante. Lo de llamar para la segunda opinión yo creo que es básico, porque cuando estás en una situación difícil que llevas mucho tiempo, una persona que llega desde fuera y echa un vistazo ya te da ¿no? Te cambia un Sí, poco la situación, porque estando ahí trabajando ya. tanto, ya es verdad que ya no sabes qué ves y qué no ves, ¿no? Y bueno, esto que está Sobre muy todo de noche, bien. sobre todo de Exacto, pero noche, de, habría que no- evitarlo. de noche normalmente evitamos, ¿no? Esto Ya, sí ya. que es una actitud que he visto en muchos sitios, que la colecistectomía de noche es mejor no entrarla en general. Quiero aprovechar para hacer una pregunta, pero a Ana Navarro, la residente del Hospital del Mar, y también a ti, Fernando. Eh, porque hemos visto, ¿no? Tú también has visto, Fernando, que hay siempre más series, incluso en congresos, de colicistitis aguda y con colicistectomías operadas por robot. Entonces, quiero preguntar antes a Ana, porque ella pues ha operado algunas como residente, ha tenido la oportunidad de hacer alguna colicistectomía robótica, nos ha enseñado algún vídeo. ¿Tú crees que, siendo sincera, que puede tener alguna ventaja el robot sobre la colicistitis respecto a la colicistectomía, respecto a la laparoscopia? Y luego la misma pregunta para ti, Fernando. Ana, ¿qué opinas tú? ¿Le ves ventaja tú que lo has hecho en primera persona o no? Yo creo que tanto a nivel de visión, ¿no? Ya solamente con la cámara, la visión que te proporciona el robot es mucho mejor que a veces las torres de las que disponemos en el quirófano de urgencias. Y aparte está este brazo extra, como decíamos en el vídeo de las costillas flotantes, ¿no? Que te da esta tracción, las maniobras para poder disecar a nivel de O las sea, que suturar, estructuras, sí. ¿no? Del pedículo, por ejemplo, yo bueno, después estoy en mi curva de aprendizaje, al final también de la laparoscopia, pero pruebas con el robot y estas maniobras que a veces pues, te resultan más dificultosas, el pasar el disector, el poder identificar bien, ver de un lado, ver del otro, el robot la verdad es que es una maravilla y facilita mucho estas maniobras respecto a la laparoscopia. ¿Tú qué opinas, Fernando? ¿De verdad puede ser útil o todavía estamos empujando a algo que no se debería, hablando de la colicistitis aguda, es de la colicistectomía, la colicistitis aguda? Bueno, yo no tengo experiencia como para poder dar respuesta a esto todavía, ¿no? O sea, que sí que es verdad que se va intuyendo pues, que el robot, pues lo que acaba de decir Ana, ¿no? Esa visión que tiene, todas esas ventajas de, ¿no? la imagen fija, ese cuarto brazo, bueno, pues pueden ser ventajas. Yo no tengo la experiencia y creo que yo no me lo plantearía en el momento actual. Creo que un poco también lo que ha dicho Ana antes, ¿no? O sea, que tú tienes, Ana González, que lo que tienes que buscar es lo mejor para el paciente y aquello en que más cómodo te encuentres. Entonces, bueno, si resulta que, bueno, ya afortunadamente ya no es tan así, pero si tú te encuentras más cómodo abierto que laparoscópico, hazlo abierto, buscando la seguridad para el paciente y el menor riesgo de complicaciones o lesiones, ¿no? Si te encuentras más cómodo por la laparoscopia que el robot, porque tu curva de aprendizaje aún es inicial,
pues hazlo por la laparoscopia. Que ya, bueno, pues si ya te vas encontrando, y es verdad que el robot, el que va no vuelve, pues probablemente pues acabe siendo el estándar, pero quizá más adelante, ¿no? En el momento Ya, actual, ya, yo creo que no es, ya, ya, no sé, ya. tú que tienes más experiencia, te devuelvo la pregunta, ¿no? Yo creo que sí que tiene ventajas. Evidentemente, en toda la colifistectomías complejas, creo que tiene su ventaja, no solo por la visión, sino por la maniobrabilidad, el hecho, como dijo Ana Navarro, de poder hacer alguna sutura. Yo creo que esto puede ayudar, pero evidentemente es todo based experience, ¿no? No todavía, no evidencia, pero es siempre más serie que lo describen. Eso, en eso sí, hay siempre más, evidentemente. Y luego, quería hacer una pregunta para todos, aprovechando, eh, sobre un aspecto muy interesante. Ahora hemos visto lo de las bailout technique, entre ellas la colivectomía subtotal. Quería subrayar algo que no sé si estáis de acuerdo o no, que cuando se decide hacer esta técnica, es mejor hacerlo lo antes posible, es decir, que no pasar horas y horas y horas disecando el hilo vesicular, arriesgando algún daño, alguna iatrogenia, y decidirlo cuanto antes, pero que no es fácil. ¿Y en qué momento creéis que es mejor hacer una conversión respecto a una colecistectomía subtotal? Tú, Ana González, ¿qué opina? ¿Cuándo es que tenemos que convertir o no? Según propia experiencia, porque aquí no hay nada de ciencia, ¿eh? Sí, no, no, desde luego. Yo creo que esto lo empezaremos a saber cuando tengamos más resultados de qué pasa a largo plazo con todas las subtotales que hemos realizado, ¿no? Yo, Ya, bajo mi humilde opinión, yo creo que sí, si tú consigues realizar una subtotal y, ¿no? y el muñón de la vesícula es pequeñito, yo creo que pocas veces te dará problemas a largo plazo, en realidad, ¿no? Yo creo que siempre hay que tener en cuenta que cuando realizas una subtotal hay que tener en cuenta toda la batería de posibles complicaciones que son mucho más elevadas que la colecistectomía total realizada. Pero si ves que es imposible continuar, que todavía queda mucha vesícula por disecar y Mm. tus habilidades en cirugía abierta no son muy elevadas, mejor que no sigas. Y si decides convertir, que sea con alguien que tenga experiencia en la cirugía abierta en la vesícula. Porque la conversión no te va a ofrecer un mejor territorio que el que estabas viendo por la laparoscopia. Pero lo que sí que es cierto es que en la cohorte que tenemos nosotros de 2012 a 2016, todas las conversiones, que fueron un 13%, es que casi no hubieron subtotales. La gran mayoría de pacientes alcanzaron una colecistectomía total. Y lo que vamos viendo en la evolución es que ahora convertimos pues un 10% menos casi, tenemos una tasa de 5 veces más de subtotal y veremos qué ocurre, ¿no? En todas aquellas que hemos decidido no convertir, qué ocurre de aquí a 5, 9, 10 años, a ver qué ocurre, cuántos generan otra vez litiasis, cuántos hacen colecistitis del muñón, ¿no? Cuántos no. Yo creo que esta respuesta la tendremos de aquí a varios años, ¿no? Pero desde luego, toda técnica de abortar la cirugía es mucho mejor que una lesión de vía biliar. Esto es, sí, yo creo que es sí. algo indiscutible, ¿eh? Sobre todo para los cirujanos jóvenes, que los tres Desde sois luego. muy jóvenes. Y Ana, tú como residente y tú, Elena, como cirujana muy joven, no creo que habéis visto muchas colfistectomías abiertas. Si hay que convertir, es un problema, ¿o no? ¿Cómo lo ves, Ana? Claro, yo habré visto, creo que las puedo contar con los dedos de una mano cuántas conversiones he visto durante la residencia. Entonces, claro, yo me imagino mi yo del año que viene en una situación así y no me sentiría cómoda realizando una conversión sola con la experiencia que puedo haber llegado a conseguir. Si tengo a alguien al lado, pues que me puedo ayudar, como decía Ana, pues adelante y vamos a por la colecistectomía total. Si no, si tuviera que resolver yo el caso, seguramente a día de hoy optaría por una estrategia laparoscópica. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, la mayor parte de las veces cuando conviertes ves peor aún. O sea que la visión que tienes por la paroscopia, si te estás pasándolo mal, por abrir no vas a estar mejor la mayor parte de las No. veces, ¿no? Entonces, pues puede ser es un buen momento para un bailout que es, bueno, que realmente se traduce por escape, ¿no? Sí, Búscate el Sí. procedimiento de escape, que por cierto me ha encantado, ya, Elena, la primera maniobra de escape que has nombrado es pide ayuda, ¿no? O sea que eso y es verdad. Es verdad que siempre cuatro ojos ven más que dos y sobre todo si hay alguien senior puede venir a echar una mano, Exacto. pues siempre es sí. el mejor consejo de todos, ¿no?
Sí, Sí, eso es mucho más práctico, porque bueno, al final existen tantas tecnologías como el robot, pero también el verde indioxanina. Y no sé vosotros, pero yo todavía me siento muy decepcionado con el verde indioxanina y sobre todo en la urgencia. Los vídeos que vemos en las redes sociales, que también pongo, son una representación muy poca, muy poca representativa de la realidad. Porque luego le puedes poner la dosis que quieras, pero no se ve mucho. no sé, Y la mejor no. técnica de bailout es esta, lo de una total, pedir ayuda y todo esto. Sí. Muy bien. Pues hemos cumplido ya, aparentemente estamos aquí, son a las 7, son una hora ya de webinar y creo que todo el mundo quiere hacer preguntas y seguiríamos muchísimo, pero al final tenemos que resumirlo un poco. Fernando, que quiere cerrar. Bueno, únicamente Miquel deja Sí. la pregunta si recomendaría, yo creo que esto es pues para vosotras tres, ¿no? Si recomendaríais, de alguna manera ya lo habéis comentado, ¿no? Que este protocolo o este modelo que tenéis se aplique eh, en términos de mañana por unidades de urgencia subespecializadas. Pero la respuesta es que sí, ¿no? Desde luego. ¿No? El paciente tiene un seguimiento por la misma unidad siempre. Y la misma unidad es la que tiene que dar una solución. Con lo cual, la mejor solución que le puedes dar es la colecistectomía. Y si dispones de un quirófano para poder hacer la urgencia durante la mañana, pues mejor durante la mañana que no en horas intempestivas, desde luego. Para ti, para el paciente, ¿no? Y para todos, ¿no? Sí, sin duda, cualquier cirugía de noche siempre tiene más riesgo y no dispones de todos los medios del hospital a tu alrededor que te pueden sacar de un apuro en un momento dado, ¿no? Bueno, pues por mi parte, efectivamente, pues daros las gracias pues a todas. Daros otra vez la enhorabuena por estos resultados tan fantásticos. A mí me parece, bueno, pues lo he dicho antes, ¿no? Difícilmente mejorables. Lo que no sé hasta qué punto reproducibles en todos los medios. Pero bueno, es verdad que es bueno saber hacia dónde podemos ir y cómo una unidad de urgencia especializada con un buen protocolo, con medios y bueno, con medios y también con rigor, ¿no? Porque es este ejercicio de reevaluar vuestros resultados, bueno, pues es la forma más sana de avanzar, ¿no? Y bueno, agradecer los consejos, agradecer la experiencia, me han encantado los vídeos que has puesto, Ana, también. Gracias. Menudos casos tenéis ahí, desde luego. Y, y nada, pues que, bueno, pues que para todos los miembros del capítulo español este webinar se va a quedar colgado para que, bueno, pues que esté disponible, ¿no, Bené? Efectivamente, sí. Sabéis que tenemos un canal YouTube y podéis suscribir y pues a medida que vamos haciendo esos tipos de encuentros, pues lo colgaremos. A la espera luego que esos encuentros sean luego realmente en persona, que no sea siempre así virtuales. Bueno, pues nada, buenas tardes, muchas gracias de nuevo y Muchas gracias. enhorabuena. Gracias. Gracias también, Un saludo gracias. a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.